Bueno, en esta clase vamos a resolver un ejercicio del tema de ecuaciones exponenciales y lo vamos a hacer de una manera tan sencilla que la verdad te vas a sorprender porque solamente vamos a realizar unos cuantos pasos para resolver el ejercicio que va a parecer muy fácil su solución, ¿ya? Y solamente vamos a utilizar las propiedades de exponentes para resolver este problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es el siguiente. Me indica si 5 elevado a x menos 1 es igual a 11. Entonces el problema me pide hallar el valor de 5 elevado a x más 1. ¿Ya? Entonces, para hallar el valor de esta expresión, solamente vamos a hacer uso de las propiedades de exponentes. ¿Ya? Bueno, entonces comenzamos a resolver el problema. Como primer paso voy a copiar solo la expresión que me da el problema, ¿ya? 5 elevado a x menos 1 es igual a 11. Y bueno, a partir de aquí yo ya voy a comenzar a utilizar las propiedades de exponentes. Y lo que voy a hacer primero es fijarme en el exponente de esta potencia, que es 5 elevado a x menos 1. En el exponente de esta potencia yo tengo una resta, ¿no? Y cuando yo tengo una resta en el exponente de una potencia, lo que yo debo hacer es recordar inmediatamente la propiedad del cociente de dos potencias de la misma base. Repito, siempre que tengo una resta en el exponente, yo debo recordar la propiedad del cociente de dos potencias de la misma base. ¿Ya? Y bueno, vamos a aplicar la propiedad. ¿Y a qué se refiere esta propiedad? Esta propiedad me indica que si yo tengo dos potencias de la misma base, entonces los exponentes se van a restar, ¿no? Entonces lo que yo tendría es esto. 5 elevado a x sobre 5 elevado a 1, se repite la base y los exponentes llegarían a restarse, ¿no? X menos 1. Esa es la propiedad de dos potencias, bueno, del cociente de dos potencias de la misma base, ¿ya? Entonces ya hemos aplicado la propiedad. Acá me voy a fijar en el exponente de esta potencia, que es 1. Y bueno, yo ya sé que 5 elevado a 1 solamente es 5, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer es hacer ecuaciones. 5 va a pasar de dividir en el primer miembro a, bueno, a multiplicar en el segundo miembro, ¿no? De dividir en el primer miembro a multiplicar en el segundo miembro. Entonces, lo pasamos y me queda 5 elevado a x es igual a 11 multiplicado por 5. 11 por 5 es 55, ¿no? Y yo tendría que 5 elevado a x es igual a 55. ¿Ya? Entonces, yo ya conozco el valor de 5 elevado a x. Ya tengo el valor de 5 elevado a x. Pero lo que yo quiero conocer es el valor de 5 elevado a x más 1. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es continuar utilizando las propiedades de exponentes. Y bueno, para esto lo que voy a hacer es fijarme en el exponente de esta potencia. 5 elevado a x más 1. Lo que yo tengo en el exponente de esta potencia es una suma esta vez, ¿no? Y bueno, cuando yo tengo una suma en el exponente de una potencia, lo que yo debo hacer es recordar la propiedad del producto de dos potencias de la misma base. Esta vez lo que voy a hacer, repito, es recordar la propiedad del producto de dos potencias de la misma base. Debo recordar esa propiedad siempre que yo vea una suma en el exponente de una potencia, ¿ya? Y bueno, ¿en qué consiste la propiedad del producto de dos potencias de la misma base? Bueno, si yo tengo acá esta expresión, 5 elevado a x es igual a 55, bueno, la propiedad del producto de dos potencias de la misma base me indica que si yo tengo la multiplicación de dos potencias
de la misma base, entonces los exponentes de esas potencias se deben sumar, ¿no? Y bueno, para esto lo que yo voy a hacer es multiplicar en cada miembro de la ecuación 5 elevado a 1, ¿no? 5 elevado a 1. Lo que yo voy a hacer es multiplicar en cada expresión 5 elevado a 1, es decir, 5 elevado a x multiplicado por 5 elevado a 1, 55 multiplicado por 5 elevado a 1, ¿no? Ya, de esta parte, bueno, en esta parte es donde yo ya empiezo a aplicar la propiedad del producto de dos potencias de la misma base, ¿no? Cuando yo tengo la multiplicación de dos potencias donde se repite la misma base, lo que se hace es sumar los exponentes, ¿no? 5 elevado a x por 5 elevado a 1 me quedaría de la forma 5 elevado a x más 1. Cuando yo tengo la multiplicación de dos potencias donde se repite la base, hay que sumar los exponentes, ¿no? Hay que sumar los exponentes, es decir, x más 1. Y lo que yo voy a hacer en el segundo miembro es multiplicar 55 por 5 elevado a 1. Yo ya sé que 5 elevado a 1 es simplemente 5, ¿no? Entonces multiplico 55 por 5. 55 por 5. Si yo hago 55 por 5, me sale 275, ¿no? Y bueno, de esta forma yo ya habría encontrado el valor de mi expresión, ¿no? Yo ya habría encontrado el valor de mi problema. 5 elevado a x más 1, entonces 5 elevado a x más 1 es igual a 275. De esa forma tan sencilla y tan fácil, yo ya habría encontrado el valor de 5 elevado a x más 1. Solamente haciendo el uso de estas dos propiedades, ¿no? Dos propiedades de exponentes, que es la propiedad del cociente de dos potencias de la misma base y la propiedad del producto de dos potencias de la misma base. Entonces, de esa forma tan sencilla yo encuentro la solución de mi problema solamente haciendo ecuaciones y utilizando las propiedades de exponentes. Bueno, esa sería la solución del ejercicio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.